Bienvenidos un día más a la caverna de Platón. Los gemelos. ¿Cómo se crean los gemelos? No es más que la fecundación de un mismo óvulo que se divide en dos. Los gemelos comparten el mismo útero y cuando llega la hora del parto nacen simultáneamente o con una leve variación de minutos. Son prácticamente idénticos el uno con el otro, a excepción de sus huellas dactilares. De ahí en fuera, repito, los gemelos son casi una copia exacta. Conforme van creciendo, cada uno de ellos va tomando su propia personalidad. Tal vez a uno le guste el color rojo, pero al otro le gusta el azul. Igualmente en la forma de vestir y en gustos de comida, musicales o cualquier cosa que sea. No por ser idénticos o casi idénticos, quiere decir que van a hacer o disfrutar las mismas cosas. Pero hay más, cosas que la ciencia cataloga como mitos o creencias, pero que la misma gente que es gemela, así que las ha vivido o las está viviendo. Estoy hablando en primer lugar del don o la capacidad de sentir lo que el otro está sintiendo. Encontramos casos en donde, por ejemplo, uno de los gemelos o gemelas está en cualquier otro lugar y sufre un accidente, ya sea una caída o cualquier otra cosa que se les venga en mente. Cuando eso pasa, inmediatamente el otro gemelo que está en otro lugar siente el dolor del hermano o hermana, aunque él no tenga ni un rasguño físicamente, pero lo siente, lo vive como si le hubiera pasado a él. Otra de las cosas es la telepatía. Muchas personas gemelas dicen escuchar lo que el otro gemelo le está diciendo o pensando. En el esoterismo lo relacionan con la ley del karma, que dice que las almas de las familias viajan juntas a través de muchas reencarnaciones para reencontrarse en esta vida. El mismo doctor de las SS de los nazis, Joseph Mengele, apodado el Ángel de la Muerte, estuvo obsesionado por saber la misteriosa conexión psíquica que gira en torno a los gemelos. Experimentó con poco más de 1500 pares de gemelos, de los cuales sobrevivieron 200 a sus espantosos experimentos. En el libro de los espíritus de 1857 del autor Allan Kardec, nos dice que los gemelos pueden ser dos espíritus que deciden reencarnar en la materia para estar juntos y vivir juntos la misma encarnación. Pero también advierte que pueden ser espíritus malos que quieran luchar juntos en el teatro de la vida. Y con esto último dicho, quiero pasar a un caso en específico. Las gemelas June y Jennifer Gibbons nacieron un 11 de abril de 1963 en Adén, Yemen, con 10 minutos de diferencia. Hijas de Gloria y Aubrey Gibbons, este último pertenecía a la Fuerza Aérea Real Británica. La familia se mudó al Reino Unido, más específicamente en Harbour Fort West, en Gales, ya que el señor Aubrey recibió un llamado de sus superiores para presentarse en dicho lugar. Las gemelas desde siempre se mostraron ser muy unidas. No se separaban y donde iba una, iba la otra. Estando en el colegio, sufrieron bullying por ser de color. Eran los años 60 y el racismo era muy elevado. Sus maestros denunciaron que ni leían ni escribían. No articulaban ni una sola palabra a nadie. Incluso a sus padres solo hablaban entre ellas en un lenguaje extraño y que solo las dos entendían. Ante el aislamiento social cada vez más preocupante, los maestros del colegio decidieron ayudarlas mediante psicólogos. Pero jamás pudieron entablar un vínculo con ellas. No decían nada. Si una callaba, la otra también. El padre de las gemelas Gibbons se dio cuenta que sentían una
atracción por la literatura, así que las apuntó a cursos de escritura. Para ese entonces contaban con 14 años. Tiempo después, cuando ya estaban más inmersas en ello, comenzaron a escribir textos oscuros, sangrientos, violentos y en ocasiones con contenido sexual. Pese a que fueron a varias editoriales para publicar sus libros, nadie les hizo caso y lo que hicieron fue autopublicar sus libros. Jane, con Pepsi Cola Addict, que trata sobre un adolescente que es enviado a un reformatorio y es acosado por un guardia homosexual. Y por otro lado, Jennifer, con El pugilista, que habla sobre un médico que mata a su perro para extraerle el corazón y trasplantárselo a su hijo moribundo y así salvarlo. Como podemos ver, son relatos poco comunes para la imaginación de unas niñas. Pero, para desgracia de ellas, no tuvieron el éxito que esperaban. Ambas acumularon frustración y enojo, y la única forma que encontraron de descargar toda esa rabia fue cometiendo actos vandálicos, robando y prendiendo fuego en comercios del vecindario. A la quinta vez de hacer sus delitos, la policía finalmente las atrapó en el acto. En las declaraciones no respondieron a ni una sola pregunta, solo se limitaban a gruñir y después a permanecer en silencio. El juez no tuvo otra opción más que enviarlas a un centro psiquiátrico de alta seguridad. Allí, la que sería su hogar durante 11 años, fueron diagnosticadas con esquizofrenia y les llamaron las gemelas silenciosas por su extraño aislamiento. Llegó un día en que los doctores decidieron separarlas en cuartos diferentes, pero eso causó que se comportaran más extrañamente. Los enfermeros decían que llegaban a permanecer estáticas, como si fueran estatuas durante un largo periodo de tiempo. Con el paso de los años, entablaron relación con los enfermeros, pero esta era muy mínima. Aún así, vieron que tenían una leve mejoría y eso provocó que las cambiaran a otro centro psiquiátrico de menor seguridad. Fue entonces cuando la periodista del Sunday Times, Marjorie Wallace, se interesó en su historia y comenzó a visitarlas. Como era de esperarse, al principio no le dirigían palabra alguna. Marjorie Wallace se enteró que años atrás fracasaron en la literatura y les ofreció hacer un libro sobre sus vidas. Esa era una forma de llenar ese hueco que habían dejado, de satisfacer su sueño de ser leídas en todo el mundo. Y comenzaron a dejar entrar a su mundo a la periodista, contándole anécdotas y decirle sus pensamientos que tiempo después la señorita Wallace plasmaría en su libro The Silent Twins, las gemelas silenciosas. En dicho libro, la periodista recoge confesiones que ambas gemelas le hacían por separado, confesiones de terror. Marjorie Wallace descubrió que ambas se tenían miedo, Jennifer de June y June de Jennifer. A pesar de ser tan unidas, por dentro una se quería liberar de la otra, ya que se sentían atadas sin poder liberarse. Sentían que la otra le robaba su identidad. Cada vez que estaban juntas, sentían un verdadero pavor, aunque jamás lo demostraban. En los diarios de cada una que la periodista pudo leer, encontraba cosas como las siguientes.
supuesto que la señorita Marjorie Wallace quedó sorprendida de tan angustiosos escritos, pero lo que realmente le estremeció el cuerpo fue el pacto que hicieron. Una de ellas tenía que morir para liberar a la otra. Y fue en 1993, cuando tenían 29 años, que Jennifer posó su cabeza sobre los muslos de su hermana June, cerró sus ojos y nunca más volvieron a abrirse. Las autoridades sospechaban que se trató de asesinato por parte de June. También veían la posibilidad de que se tratara de suicidio asistido, pero no podían asegurar nada hasta que se hiciera la autopsia. Y para su sorpresa, lo que la autopsia arrojó fue que murió de una miocardis aguda, o sea, una inflamación letal del corazón. Con esto se realizó el pacto que habían hecho y June confesó que la muerte de su hermana le trajo la libertad que tanto deseaba. La pregunta es, ¿cómo logró Jennifer Gibbons provocarse esa miocardis aguda? Porque, como pudimos ver, esto ya lo tenían planeado. Ya sabían quién sería la que muriera. ¿Qué tan poderosa es la mente de los gemelos que puede provocar la muerte? Quizás la ciencia tenga que esperar muchos años más para responder todo este enigma que rodea a los gemelos. Actualmente June vive en Gales, cerca de sus padres, y trata de alejarse de los reflectores, ya que su historia aún ha atraído a muchos periodistas. Sin duda, el caso de las gemelas Gibbons es un caso que ha llamado la atención de muchos. La BBC hizo un documental sobre esto en 1994 y recientemente Hollywood ya prepara una cinta sobre ellas con Letitia Wright en uno de los papeles principales, pero con el actual panorama mundial que estamos viviendo no se tiene aún fecha de estreno. En internet pueden mirar parte de sus diarios de June y Jennifer, así como el libro The Silent Twins de la periodista Marjorie Wallace. Si les parece fascinante esta historia, pueden ahondar más en esto. Como ya he dicho, la ciencia aún tiene un largo camino que recorrer en cuanto al misticismo de las personas gemelas. Ellos aún creen que todo esto es un mito, fantasía de la gente. Pero como ya pudimos ver, hay casos como los de las gemelas Gibbons que no tienen respuesta. Si te ha gustado el video, dale like, comenta tu opinión, comparte y te invito a que te suscribas a mi canal, ya que aún hay mucho que contar aquí en esta misteriosa caverna de Platón.